Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, su amigo, y en esta ocasión contamos de nueva cuenta con la muy valiosa presencia de un gran investigador del Instituto de Antropología por ya más de 4 décadas, mi estimado. 43 años ya llevamos. Pues mira nomás, lo que es el tiempo, lo que es la persistencia, lo que es la capacidad de un investigador como nuestro invitado hoy, antropólogo físico y doctor en antropología, Jorge Arturo Talavera González, quien está adscrito a la Dirección de Antropología Física, pero con mucho trabajo en diversos centros del INA, en particular la Dirección de Salvamento. Así es. Bienvenido, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este Radio INA, que ya me siento casi como de mi casa. Pues yo soy de la Dirección de Salvamento, soy investigador de ahí también ya por 43 años. Ahora sí, como diría Napoleón, ya muchos siglos los contemplan. Pues es un gusto también estar acá, ya también lo siento como en mi casa, gracias a Gaby Marentes, a Aldo, a los Morales, a Rubén, al personal de Radio INA que nos invita para hablar de diversos temas, y hoy el que nos convoca es uno que hemos venido platicando con Jorge Arturo acerca de los enterramientos en el México prehispánico, enterramientos humanos en el México prehispánico y en el México virreinal, en lo que sería el territorio de México en la época prehispánica, pero más que eso es hablar acerca de este inevitable proceso que tenemos como seres vivos en este gran planeta llamado Tierra. Sobre eso es lo que vamos a hablar de hoy, y me permite empezar con una evocación. Hace no mucho tiempo, si no recuerdo mal, por ahí del 2019, salió una nota en una prestigiosa revista de investigación que presentó una síntesis y nos relata de que un pequeño niño al que los investigadores, los paleoantropólogos, los antropólogos físicos le pusieron por nombre Mtoto, que en suajili quiere decir niño, apareció en Kenia. Después de varios años de investigación en esta parte noroccidental de África, muy pegado al Océano Índico, encontraron los restos de este pequeño de 3 años. Así es. Se calcula que tenía 3 años, pero esto fue un enterramiento y se determina que es un enterramiento, no es que está ahí, como digamos el caso de Lucy, que se cayó. Aquí está depositado, y esto ocurrió hace 78,000 años. Un pequeño, y está en posición sedente, hasta se encontraron restos de que le habían puesto como una especie de almohadilla. ¿Por qué el ser humano realiza esto? Si no puedes empezar a hablar acerca de este tema de la vida y la muerte para el ser humano, por favor. Bueno, ya lo acabas de comentar. La muerte es inevitable, ¿no?, para el ser humano y para muchas especies animales. Es el cierre de un ciclo, de un inicio y un cierre, ¿no?, de un ciclo de vida, y es tema, ¿no?, de teólogos, médicos, antropólogos, filósofos, etcétera, etcétera. Y ya estamos en el tercer, por así siglo, milenio, y aún nos seguimos preguntando qué diablos es la muerte, ¿no? Y sí, por qué, cuándo nos va a tocar y por qué tenemos que morir, o qué hay más allá de la muerte. Todavía mucha gente se pregunta si después de morir hay otra continúa la vida, o qué pasa con uno, ¿no? Entonces, esto es en todo el mundo se pregunta, hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y es un tema cotidiano, ¿no? Porque, y más últimamente con lo de las pandemias, ¿no? Con el COVID, ¿no? Sí. Que tanta gente murió, y todo tiene podemos decir, un motivo y una razón, ¿no? Si fuéramos eternos, imagínate, ¿no?
como que no tendría mucho chiste, mucho sentido. Y como decía mi abuelito, en esta vida todo tiene solución menos la muerte, y eso es bien cierto. Si fuéramos eternos, como que no habría esa como evolución, yo le diría, o que te motivaras a hacer algo positivo, ya sea, o también negativo, ¿no? Digamos, mucha gente hace cosas a los humanos mismos, y en ese sentido es como que yo siento como que tienes que dar en ese tiempo que te toca de vida. No sabemos cuánto, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, como que hacer algo positivo para la humanidad, ¿no? O sea, en lo que tú estudiaste, en lo que tú te gustó, para mí eso sería lo esencial, lo básico, ¿no? De dejar huella, ¿no? Dejar huella en esta vida que ahora sí, como dicen, aquí nos tocó vivir, y darlo a conocer también, ¿no? O sea, que no quede en ese sentido. Por eso hoy vamos a hablar de los enterramientos de los muertos en México y en México virreinal, y lo que comentas, ese niño de 78,000 años, ¿por qué los enterraban? ¿No? Y lo que se sabe, lo más antiguo son los neandertales, ¿no? Son los que hasta ahorita tienen la capacidad de enterrar. Primero, yo considero de que fue para que no fueran depredados los cuerpos de sus seres queridos, de otros carroñeros. Sí, pero ya estás implicando una serie de conceptos. Exactamente. No quiero perderte, no quiero que te lastimen. Así es. Y hay una toma de conciencia de este proceso vida o muerte. Así es. Porque estás hablando que son neandertales, pero el niño llamado Mtoto, bueno, que se le puso el nombre Mtoto, es Homo sapiens, ya es... Casi. Por eso digo, el origen viene de los neandertales, ¿no? Sí. Con el caso más conocido es el de Mustier, ¿no? Y el otro es el de la cueva de los Santos, en la capilla de los Santos, ambos en Francia. Y el de... Hay otro niño, bueno, son... ¿cómo se dice? En la cueva de Dacian, ¿sí? Allí encontraron a 8 adultos y 2 niños, también depositados, ¿no? Colocados de lado, con objetos, y esos son de más o menos de 80,000 años, ¿no? O sea, que son los primeros. Entonces ya después se vino, pero más que nada era enterrarlos, no como ahora que se hace un hoyo, sino principalmente era en cuevas, ¿no? Por eso muchos son en la cueva de Dacian, la cueva de Kenia, ¿no? Que es en África, y varios los enterraban, pero los acomodaban dentro de pieles, ¿no? O de telas, o de cestas. O sea, es que es parte de un proceso, no nada más es que yo fallezca, sino que soy parte también de un rito. Estoy... mis deudos, mis seres queridos, los que me rodean, me preparan para este tránsito. Así es, porque además imagínate lo que ha de haber sido que ellos vieran también los procesos de descomposición cadavérica, ¿no? De su ser querido, que no es nada agradable, sí, ¿no? Y eso también pues, trae a los carroñeros, aquellos que dijeron, hay que protegerlos. O sea, les dio ese sentimiento o ese ritual, que no podemos darle el ritual en un momento dado del principio, pero eso de protección, ¿no? Proteger si no es mi ser querido, es un grupo del clan, ¿no? Sí. Del grupo en el que convivimos, una cosa así. Entonces, eso es bien importante darlo, pues, a que se sepa, ¿no? O sea, que desde esas épocas hay poco a poco se fue dando rituales, como ya los rituales que se hicieron posteriormente, y principalmente en el México prehispánico, ¿no? Que ahí sí hay más información, hay más datos, y pues es lo que vamos a estar, ¿cómo se dice?, platicando. Este sería el de Le Mustier en Francia, ¿no? Que te decía, que esa es como de la reconstrucción que se hizo, y es un individuo joven, ¿no? Que lo depositaron del lado derecho, flexionado, con objetos. Digamos como en posición fetal. Pues exactamente, en posición fetal, con objetos asociados, ¿no? Que puede ser de su cacería, ¿no? Porque eran cazadores, o para alimentarse en el viaje, pues al más allá. Este es el otro, ¿no? Que más conocido, que es el de la capilla de los Santos en Francia, que le llaman el viejo, ¿no? Porque ya si lo ves en esa imagen, no tiene ya dientes, ¿no? Y son individuos que murieron pues, jóvenes. Comparado con nosotros, 30 y tantos años. 30 y tantos años, 25 años, dependiendo, pues obviamente de las condiciones climáticas, dependiendo de su mismo estado de salud, ¿no? Su alimentación, que andaban para todos lados, ¿no? Entonces andaban
eran cazadores recolectores, ¿no? Sí. Y todo eso va a depender de las condiciones del medio ambiente donde se desarrollaron. Ahí se ve también una cueva donde fue encontrado, aparte de la cueva, ahí sí se le hizo una excavación y se depositó a este individuo, ¿no? En esa posición, que sería de cúbito dorsal flexionado. A lo mejor mi pregunta está fuera de lugar, mi querido Jorge Arturo, pero estamos hablando de lo que se refiere a prehumanos, humanos. ¿Hay algo que tenga que ver en los animales que también practiquen? Bueno, se sabe por los etólogos de que las hormigas y las termitas también entierran a los de su gremio o a su colonia, ¿no? Los elefantes, eso se estudia ya más a fondo. También hay en Kenia ¿cómo se llama? Una investigadora vio que los elefantes, cuando encontraban huesos o de otro elefante, otro paquidermo, se ponían inquietos, ¿no? Como que le daban vueltas, con la trompa la movían hacia un lado y otro, o sea que como una especie de un duelo, ¿no? Y luego se vio que cuando moría un individuo lo cubrían de hojas y tierra, ¿no? Con la trompa y las patas, ¿no? O sea que los animales también tienen, no todos, ¿no? Sí. Pero hay ciertos que tienen ese, como, pues podemos llamar el sentimiento, ¿no? Sí. Tienen sentimientos hacia. También hay otro estudio que se hizo por un chimpancé que se vio que se le murió su bebé y durante 40 días se mencionó, no lo soltó, lo traía, ¿no? Y eso también fue una cuestión de que el grupo donde pertenece este chimpancé sintieran esa cuestión de duelo, podemos decir, ¿no? Son animales, pero no nomás el hombre tiene esa sensación. También se menciona que hay parvadas de pájaros que también tienen ciertas actitudes, ¿no? Comportamientos relacionados. Que regresando a lo que decías al principio, pues no nada más es la conciencia del proceso, sino también es evitar que ocurra una degradación o que sea a la vista que se pierda. Y también lo decías, hay posiciones filosóficas, en psicología, sociológicas, pero también hasta en arquitectura, porque pues, sobre todo ya en los seres humanos, pues hay espacios dedicados para esto. Tú lo estás poniendo, como este ejemplo que tienes aquí de la capilla de los Santos en Francia, pues es buscar, lo has dicho, es buscar un espacio determinado. Exactamente. No es hago un agujero en cualquier lado. No. O ahí lo echo, lo arrojo. Es una preparación. El que estabas diciendo del joven fue una preparación y ponerlo, porque hasta implica algo, una posición fetal. Exactamente, ¿no? Digo que a veces ahora regresamos, pero... Sí. Adelante. No, y aquí en México también tenemos casos, ¿no? O sea, de los más estudiados pues, es de la cueva de Tezcal, ¿no? En Valsequillo, Puebla, que fue también ahí trabajo de la tesis de nuestro querido García Moll, ¿no? Que hizo su trabajo. Ahí se encontraron varios esqueletos también. Esta es la temporada 66, de donde se encontró, porque los demás estaban totalmente removidos, en donde se encontró en posesión también flexionada, lateral, menciona derecho, y se menciona, ¿no? Que pues viéndolo, de que tiene deformación tabular erecta, aunque yo lo dudo un poco, ¿no? Pero bueno, eso es... Eso. Y otro que ha estado muy documentado, pues es el de Naya, ¿no? El Hoyo Negro, ¿no? Allí en Quintana Roo, en donde es una niña que de 16, 18 años, que se menciona que fue por agua, se cayó, se golpeó la cabeza y quedó sumergida. Y será fechado de 13,000 años. El de la niña de Quintana Roo. Y el de Tezcal. El de Puebla es de 7,000 años, más o menos. Y hay varias, ¿no? La cueva Purrón, la cueva Coscatlán, que están asociadas pues al origen de la siembra, ¿no? Sí, porque el maíz. El ser humano tiene muchos más años de esto, pero digamos esos son los registros con mayor antigüedad, que se tiene. Y obviamente pues, con los recientes descubrimientos puede haber más, o sea, no sabemos, ¿no? Sí. O sea, ya ve todo. Pues es un avance también en la investigación, en el conocimiento, y no sabemos en qué momento se puede encontrar un fósil o un resto antiguo. E incluso aquí
en México. Me voy a permitir hacer un paréntesis sobre esto que estás mencionando para ya no regresar más adelante y seguir con este discurso tan agradable, tan grato, valga el tema que se está planteando, pero para nuestro público. El caso que hablábamos del niño de Kenia es resultado de un proceso de investigación de cerca de 10 años y a nivel internacional. Esta investigación que estabas hablando de Tezcal también son muchas temporadas. Así es. Es un esfuerzo, muchos recursos, mucha paciencia, y por eso es importante recalcarle a todos nuestros escuchas la relevancia que tiene la recuperación, la preservación y el estudio por parte de especialistas de vestigios, de evidencias, de materiales como estos, porque son parte, por eso se les entiende que son parte de nuestro patrimonio Cultural, ocio, así es. Y es que es eso, porque se entiende, me das muy buen pase para el tema este que está dentro del paréntesis, normalmente se entiende como el patrimonio cultural, patrimonio de la nación, pues las pirámides, los conventos, las iglesias, las casas donde vivieron héroes, y resulta que estos son restos orgánicos. ¿Cómo se puede entender que estos son parte del patrimonio? Pues bien fácil, ¿no? O sea, mucha gente no lo ve así, pero es muy fácil. ¿Quién hizo la cerámica? ¿Quién hizo la arquitectura? ¿Quién hizo la lítica? Pues el hombre, ¿no? Que lo han dejado. Y está contemplado en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, en el artículo 28. Ahí se menciona que también los restos óseos forman parte. Que anteriormente se tenía como el estudio de los huesos como periférico, como alrededor, así. Lo importante, lo acaba de decir, la cerámica. Todo el mundo, cerámica. La lítica, las pirámides, los códices. Sí. El resultado de la creación humana. Exactamente. Y al hombre, que es el que lo creó, lo dejaban de lado. Sí. Ahora actualmente, desde que empezó con esta cuestión, Helen Wiskra, que fue la creadora de la bioarqueología en Estados Unidos, allá por 1977, ella le dio otro enfoque. Sí, ella dijo, no, pues los huesos son lo primero. Claro, ahí hubo una cuestión política, ¿no? Con los grupos del norte de México, los aborígenes de allá, por eso se abocaron a los muertos que habían sacado ya en construcciones de carreteras, en salvamentos, etcétera. Pero ahí fue que le dio la primicia a los huesos. Y ahora, con los estudios de ADN, todo el mundo quiere huesos. ¿Sí me entiendes? Todo el mundo, todo. Sí. ¿Por qué? Porque ya se ve que con el estudio de ADN, y principalmente sacado del hueso petroso, ya no tanto es del hueso largo que estaba en la mitad o que los dientes acá, es el hueso petroso que está dentro de del oído. Del oído. Por el yunque, el estrillo y demás. No, pero hay otra cosa que se llama la cóclea. Entonces, eso lo fueron los paleoantropólogos que descubrieron eso, porque ellos encuentran fragmentitos, ¿no? Y muchas veces, eso hay que aclararlo, muchas veces el ADN no nos funciona porque está degradado o está contaminado, ¿sí? Pero como está al interior del que se llama hueso petroso, porque es como una piedra, hay una canica, ¿no? Que se llama cóclea, y de ahí se mantiene, se conserva, y a pesar de que lo agarres, lo manosees así, no se desintegra. No se desintegra y no se contamina, ¿no? Entonces ahora, con eso, todo mundo anda pidiendo huesos, ¿no? Cuando antes no los querían. Sí, no, el hueso... No todos, ¿no? Pero a veces que en las excavaciones, ¿no? Salía el hueso el último día, ¿no? Así de la temporada. Era como la maldición de la excavación. Échale tierrita, ¿no? Échale tierra. Ahora no, ahora es la parte principal de las investigaciones arqueológicas y interdisciplinarias. Obviamente, esto de los precerámicos y demás, pues en muchos momentos la tecnología no había avanzado, ¿sí? Por eso es que se siguen analizando con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso se va enriqueciendo, incluso podemos saber sus patologías, ¿no? De que estaban enfermos, de que murieron, incluso, ¿no? Podemos entender, huesecillo que dices que se encuentra acá en el oído, entonces de los de más duración, igual que los dientes, son los que más tardan en desintegrarse, en volverse sedimento. Así es, o sea, los dientes también los puedes agarrar con la mano, siempre y cuando no tengan caries
o que no estén rotos, fracturados, porque lo de adentro, de la parte de la pompa, es donde se saca el colágeno para poder hacer los estudios. Sí. Entonces todo el mundo piensa que vamos al estudio del colágeno, el colágeno nos va a dar todo, ¿no? Pues muchas veces sí, muchas veces no. Porque ¿no? está Porque contaminado. está contaminado o está degradado por las mismas matrices de tierra donde estuvo con el galo. Y obviamente ahora, con ese estudio de la cóclea, se puede tener no nomás ciertas cosas, se puede tener el genoma humano completo. ¿No? Ya nomás nos falta saber Toda la cadena. cómo se llamaba. Sí, no sé cómo se llama ese cuate, pero se tiene todo, si es mujer, si es hombre, si parentesco biológico, enfermedades, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y así va a ir avanzando la ciencia y va, obviamente, volver a analizar estos materiales sería ideal. Y eran paréntesis, pero resulta que nos está permitiendo unirnos con el resto del discurso, porque a lo mejor, y espero que no estarte cambiando tu discurso, pero el tema es enterramientos, pero resulta que al momento de la muerte, no solamente el hombre, me refiero al hombre como humanidad, no solamente dispone de los restos óseos de sus seres que ya murieron, enterrándolos. Hay otras formas también de proceder con ellos. Sí, ahorita vamos a eso. Ese ahora regresas. Por ejemplo, esta es una belleza y es de salvamento. La mayoría de las fotos que vamos a ver, o las imágenes, son de trabajos de salvamento arqueológico. Esto es de 2500 años de antigüedad. Salió aquí en la Universidad Pontificia en Tlalpan. Y ve, son preclásicos. Es una aldea del preclásico. Pero ve la disposición que se tiene. Es radial. Es radial. Cuando también se menciona, y eso lo mencionan pues, nuestros profesores, Arturo Romano, Ruiz Lulier y demás, menciona que para el preclásico la mayoría de los entierros son extendidos. Sí. ¿No? Y ya después viene la posición flexionada, ¿no? Que muchos mencionan que es la posición fetal, ¿no? Otros compañeros y yo pues, hemos discutido de que en el preclásico efectivamente la mayoría de los entierros son extendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran poca gente los que vivían en caseríos y además en el México prehispánico no habían cementerios, ¿no? Los enterraban abajo de sus casas. Pero al crecer la explosión demográfica, al ir creciendo la población, para no moverlos, porque antes ya había de veras un respeto por los ancestros, no como en la actualidad que se muere el abuelo, se muere el padre, le olvida, ¿no? Que también vamos a ver al final con lo de San Nicolás Tolentino. Ahí consideramos que los empezaron a flexionar. ¿Sí me entiendes? O sea, ya estaría bajo esa lógica de lo que estás diciendo, ya hay un incremento poblacional. Entonces ya no, en las casas pues son casas 4x4, 3x4, ¿no? Entonces, para no interrumpir el descanso de los que ya estaban ahí, los empezaron a flexionar. Esa es una hipótesis que yo digo que sí es muy probable, porque del clásico hasta el posclásico tardío, todos son flexionados, todos, ¿no? Y es una idea, volviendo a este asunto, que al final de cuentas no nada más es el enterrar, darle un lugar a un ser que falleció, un ser que murió, sino es esta idea de un concepto de este tránsito, porque al final de cuentas, si lo estás poniendo cerca de tu hogar no en el sentido de casa, sino hogar en el sentido de fuego donde cocinas, y es un regreso a la madre tierra también, entonces sigue siendo parte de ti. Exactamente. Es un concepto ya. Exactamente. Es un continuo, ¿no? Es un continuo. ¿Te moriste? Sí. Sigues y estás aquí con nosotros. Sí. Y se le venera y se le hacen ofrendas, etcétera, etcétera. Y para no interrumpirlos, sí, te digo, en un momento dado, al ver tanta gente, pues empezaron a flexionarlos. Y es bien curioso que del clásico hasta al llegar a los españoles, todos son flexionados. Porque si hubiera sido eso, como mencionaba mi querido López Austin, son tradiciones de larga duración, desde el preclásico tendrían que estar flexionados, la posición fetal. Estamos hablando, son 2500 años para este caso, pero digamos, el preclásico tiene más duración. Estamos hablando que en general lo que es el clásico, lo que correspondería a Teotihuacán, es
de la época, de nuestra época, lo cristiano para acá, del año 1 que hicimos Así para es, acá, así es. sería lo que... Esto es pues antecedente de Teotihuacán. Exactamente. Yeah. No, lamentablemente, hay que decirlo, no hay que ser honestos, no se ha hecho el estudio de esos materiales. No sabemos si es familia, que es lo más seguro, si fue un ritual, si fueron sacrificados. No, son 10 individuos entre adultos e infantiles. Sí, lo que te decir, se ven unos cráneos un poco más... Es una belleza esto, ¿no? Lástima que por cuestiones, pues ahora sí que ajenas a uno, no lo han estudiado, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Bueno, lo que mencionábamos, las posiciones, ¿no? Sí. O sea, este es un esquemita de cuáles serían las posiciones más comunes en el México prehispánico. Y lo tenemos aquí pues, en vivo. Perdón, Talavera, pero es hasta más allá del México prehispánico, ¿no? Digamos, Sí, todavía. no, pero me refiero a nivel mundial. Ah, claro. Son las posiciones Así comunes. comunes. Sí, pero digamos aquí, estos son ejemplos que a mí me gustan mucho. Son de mi primer trabajo así masivo, en la línea 6 del metro, ya estamos fichándonos allá, Sí. 1981, 81, ¿no? Y son flexionados de cúbito dorsal, de cúbito lateral, sedentes, y también hay de cúbito dorsal extendido, ventral y dorsal, ¿no? Antes de que entráramos aquí a la plática te comentaba eso, ¿no? De que cuando salieron esos materiales, le pregunté al profesor Alfredo López Ocín que qué pensaba de esto, ¿no? Entonces me comentó, dice, pues es que ustedes son medios, pues les falta, ¿no? O sea, están chamacos, ¿no? Están chamacos. Dice, pero nadie, ni los arqueólogos, ni los antropólogos físicos han jugado con el lenguaje corporal, ¿no? Y principalmente el primero, ¿no? De la izquierda arriba, la posición que tiene de las manos, ¿no? Sí. Su mano derecha es en el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo. Y su mano izquierda en la pelvis. En la pelvis, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? ¿O qué? Bueno, yo de broma, cuando nos daba clases, pues decía a los alumnos, no, pues es que aquí algún día pensó que lo iban a descubrir, ¿no? Unos arqueólogos allá en el futuro. Se tapó. Y se tapó. Sí. No, que no me vean. Pero sí, tienen diferentes posiciones las manos, ¿no? Sí. Donde están. Este es un caso bien bonito, ¿no? El de abajo, el del medio, de abajo. Es una mujer que falleció probablemente por el parto o posparto, y en sus manos tenía al fetito, bueno, el esqueletito, bien bonito. Es de Azcapotzalco, del barrio de San Simón Postlán, ¿no? San Simón Postlán. El de arriba es San Marcos Coachica, entonces. Sí, los otros tres son acá, el de la esquina derecha, el de que arriba, está boca ese abajo. el que está boca abajo es de Sinaloa, es del sitio de los Bajos. Y el de abajo es reciente, salió acá en Xochimilco. El de esquina inferior derecha. Ajá. Lo curioso de ese que es prehispánico, que está asociado a Azteca 3-4, no tiene manos ni tiene pies, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué razón? Ese es otro caso bien bonito, ¿no? Ese es también de Azcapotzalco, es una familia, ¿no? Son 2 adultos y un niño. ¿Sí lo ves? ¿O sea, se alcanza a ver el niño? ¿Está entre los brazos? No. Está sobre el hombro izquierdo de la mujer. Entonces, el hombre es el que está acostado lateral izquierdo hacia su corazón, ándale. Y ella está como recargada en él. Y el bebé está en el hombro izquierdo de la madre. Bueno, así sentadito se ve, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, esto es lo más seguro, es que pues, haya sido una familia. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué pasó? En el caso anterior que te decía yo de San Simón Postlán, que esa mujer haya muerto por problemas, ¿no? De parto o posparto, y haya fallecido. Pero el individuo masculino, o que se murió de tristeza, o qué pasó, y es simultáneo, eso también es bien importante, ¿no? Es que están en un solo nivel, que fueron, igual que en el caso del radial, fueron simultáneos, o sea que fueron enterrados al mismo tiempo. Sí, porque con frecuencia en una excavación se llega a encontrar que hay alteraciones en los depósitos y se ve que fueron agregados. Exacto. Hasta hay restos removidos y hay restos que están cortados
porque le agregaron a alguien más. Aquí no, en este caso, ni el de la Universidad Pontificia en Tlalpan es el caso, no es así. No es así, exactamente. El caso de abajo, bien importante, o sea, Abajo a la la izquierda. cosa era doblarlo, ¿no? O sea, flexionarlo. Sí. En decúbito, pues, está decúbito lateral derecho, pero resulta que la pierna, ¿no? La pierna derecha estaba patológica. O sea, tenía un problema ahí de treponematosis que se ve en el dibujo. Por eso aquí el dibujo y la fotografía se complementan, ¿no? Sí. Entonces, no lo pudieron doblar, pero a la otra pierna que sí se pudo doblar, pues sí la doblamos, ¿no? ¿No? Esos casos bien bonitos, ¿no? Es bien interesante donde se ve que la tradición era doblarlos, o sea, flexionarlos. Que aquí viene entonces también una cuestión que vamos a ver más adelante de unas imágenes un poquito fuertes, de que en el México prehispánico tenían un conocimiento del cuerpo humano bastante vasto. No nada más en lo que se refiere al proceso de el parto, el embarazo, el parto, el crecimiento, sino aún Después. posterior. Aún después. ¿De qué? Porque tenían que saber en qué momento flexionarlos. Porque el cuerpo muere, se enfría, ahí con la parte cromática que se le llama, pero después viene el rigor mortis, ¿no? Y entonces se pone tieso, duro. ¿En qué momento habría que flexionarlos? Hay todo un conocimiento sobre este proceso que, uniéndolo con tu primer comentario, no nada más es la conciencia, sino también es el conocimiento y el tomar determinaciones sobre ello. Exacto. Estamos, así como ves, estamos llegando a los primeros 30 minutos de esta plática y le recordamos a nuestro auditorio, a nuestros seguidores, que para el tema de esta ocasión contamos con la valiosa presencia del antropólogo físico, doctor en antropología, Jorge Arturo Talavera González, investigador del INA adscrito a la Dirección de Antropología Física, quien nos está hablando. Pues el tema, ya lo dije al principio, es enterramientos en México prehispánico y virreinal, es, digamos, el tema oficial, pero por la forma en que lo estás abordando es pues algo mucho más amplio. Sí, hablar de la muerte es amplísimo. Porque cuando lo platicábamos y lo platicamos con nuestros queridos Gaby y Aldo para que se hiciera este programa, es que lo dijiste de una manera, yo lo retomo por otra vez, tenemos en común que nacimos y que nadie puede evitar comer, nadie puede evitar descansar y tampoco morir. Hay cosas que no todo el mundo cumple, las creencias, el leer, el ir a una escuela, no todo el mundo tiene la oportunidad ni los deseos, pero lo que va a ser inevitable es esto. Entonces estás hablando de algo que es universal y por eso he insistido en ello. Te podría pedir de favor, antes de continuar, si regresaras a la imagen donde están los entierros, el patrón de enterramientos, para nos escuchas. Entonces, tú les pones ahí decúbito dorsal extendido, es boca arriba. Boca arriba. Es estirado. Estirado. Boca arriba y boca abajo, ¿no? Ok, esos son, digamos, extendido ventral o dorsal. O dorsal. Dorsal es cuando mi espalda está en el suelo y ventral es cuando mi panza está en el suelo. Ok. Pero también hay laterales extendidos. Derecho y izquierdo. De todos estos, los estás señalando, ya mencionaste que a partir del clásico se da lo que es el flexionado. Pero también hay flexionado, como podemos ver ahí, boca arriba y boca abajo. Boca abajo. Y del lado derecho, lado izquierdo. Esto... y los sedentes. También. Y los sedentes. Esto seguimos hablando de personajes, de seres humanos en los cuales la determinación fue ponerlos completos o incompletos según sea el caso, pero digamos en entierro, en hueso, porque hay otras que eso es lo que al rato retomaremos. De la época previa al clásico, el común sería el extendido dorsal. Y también laterales.
O sea, me podían poner del lado izquierdo, al lado derecho o boca arriba. Eso es lo más común. Es lo más Ok. Yo nada más era para ahora, los sedentes, esos, sí, los sedentes, ¿dónde es común que se encuentren? Igual en el clásico y posclásico. No está, Principalmente en el posclásico. Hay muchos. no están asociados más bien a cuevas. Algunos. Sí. Pero también tenemos, digamos, en Azcapotzalco, que sacamos como 300 entierros, encontramos varios sedentes. Y eso de los sedentes, como lo vemos ahí, había que hacerlo en un fardo funerario para poder mantener la posición. Y eso ya implica, lo que yo digo, una industria funeraria. El hacer el fardo, las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, y eso fue un análisis que nos hizo el profesor, se me fue su nombre, que está ahora en la ENA, estuvo en Salvamento. Lauro González González Quintero hizo el estudio, porque en algunos casos todavía había como pedazos de textil, ¿no? Y logró identificar lo que era el ajuar funerario, Ajá. que era gocipium, o sea, algodón, Sí. y lo que era el fardo, que era ixtle, o sea, más grueso, más resistente, y las cuerdas con que se amarraba eran de esos juncos que se dan en el agua, ¿no? Ajá, en la orilla ¿Sí? Entonces todo eso implica, pues, la preparación del cadáver, ¿no? Y es un ritual también, ¿no? O sea, que había que flexionarlo, había que meterlo dentro del fardo, las ofrendas o los objetos asociados, ¿no? Y esto también nos lleva a responder una pregunta que todavía mucha gente se hace, o que se menciona tanto en las fuentes como en ciertas publicaciones, de que en el México prehispánico se enterraba de dos formas: los directos y los cremados, y que principalmente los que predominaban en la gente común eran los cremados, y la evidencia arqueológica nos ha demostrado que es al revés. Y ya que lo estás tocando, digamos, y corrígeme si hay algo, si me falta algo, yo tendría momificación, cremación, entierros e incluso consumo. Para una persona que digamos, para mí serían esos 4. Si hay alguno más, adelante. Ahora, ¿por qué estás diciendo que la cremación, eso es lo que dicen las fuentes? Pero a la gente del común del pueblo se incineraba o se cremaba. Sí, que la palabra sería cremación, porque incinerar es hacer los cenizas, y en esa época pues no alcanzaba eso. Y que la gente y la gente común, digo, se incineraba, y los otros eran enterrados como esto, en posesiones, en oquedades. Pero la evidencia arqueológica, en mis 40 y tantos años que tengo de andar haciendo excavaciones, analizando materiales, hemos visto que es al revés. Son más los enterrados que los cremados, y eso tiene una razón de ser, ¿no? No sé si ya... Adelante, sí. Bueno, hablando de los objetos, ¿no? O sea, mucha gente todavía en la actualidad menciona que todos los objetos asociados a un entierro son ofrenda, y pues no es cierto, ¿no? Por ejemplo, es un collar El de arriba, y es un entierro masculino también de Azcapotzalco. Es un objeto personal, ¿sí? Es como si tuvieras tu reloj, ¿no? Tu pulsera. El de abajo son malacates. Esos no pueden ser tampoco ofrenda. ¿Por qué? Pues son objetos de trabajo para tu otra vida, ¿no? Bueno, ahí están los de los fardos, ¿no? La cerámica, ¿no? Cuando es lo que se le conoce vajilla utilitaria, ¿no? O sea, vajilla del diario, o como otros compañeros dicen, ollas frijoleras, pues esos no pueden ser tampoco ofrendas, sino serían viáticos, en donde se depositaba pues comida, agua para el viaje al otro. Es lo que te permite transitar hacia el otro mundo. Esas sí serían ofrendas, ¿no? Ve, es un niño, ese también es de San Simón Poixtlán, en el entierro 8, que ve los objetos que tiene. Es un sahumador que está aquí enterrado. Aquí, este es el sahumador. En la imagen de aquí, superior izquierda. Ajá. Tiene unas flautas. Sí. Y tiene una máscara, no sé si se alcanza a ver ahí, una máscara, que es un búho con nariz, ¿cómo se llama? Curva, que vendría siendo el dios Yacatecutli, que es el de los comerciantes. Sí. Y San Simón Poixtlán, su nombre lo está diciendo, es
un barrio de comerciantes. Y ve los objetos que tiene. Eso sí no sería viático ni es personal, no, eso serían ofrendas. La diferencia entonces sería entre lo que es la ofrenda, es algo que permite ser parte del ritual, pero lo otro, los otros objetos, los asociados, son más utilitarios. Más utilitarios, exactamente. Y bueno, te estás dando también una idea de las actividades que desarrollaban en vida. Si agujas, malacates. Si yo soy cazador, me ponen con un arco objeto. bueno, se desarma un hacha, hachas principalmente de piedra, ¿no? Todo eso. Por eso hay muchas cosas que no se preservan porque se degradan, ¿no? Por ejemplo, la comida o las flores que le han de haber puesto también, ¿no? Se mencionan en las fuentes, pues no están. Pero digamos, el de abajo es de San, ¿cómo se llama? De ahí por Tlatelolco, por la estación del metro Tlatelolco. Ve los objetos. Es un niño colocado en lateral derecho, flexionado, ¿no? Pero tiene 4 cosas, ¿no? O sea, un cajete de 3 figuras colocado en la espalda o sobre la cadera. Un guerrero águila, ¿no? Un músico y la diosa del maíz tierno. Gilomen. Esas sí son ofrendas, ¿no? Entonces, pero también hay que saber interpretar qué diablos nos están diciendo eso, ¿no? Este niño de abajo está interesante. Tiene treponematosis congénita, o sea, tiene sífilis congénita. Su mamá, bueno, que es sífilis venérea, ¿sí? Su mamá lo tenía, se lo padeció este niño no llegó más que a los 6 meses cuando mucho, pero le presentaron estos objetos, ¿no? ¿Y qué tendría que ver un guerrero con él? Exactamente. Entonces aquí viene una cuestión que este ya se analizó. Bueno, cabe mencionar que tenemos un convenio ahí de colaboración con el Max Planck de Alemania, ¿no? En donde tienen la mayor parte, pues son patologías lo que hacen y les gusta esa cosa. Ya se analizó este niño y sí, efectivamente tiene sífilis venérea, ¿sí? También ellos tienen mapeado ya todo, pues con el ADN tienen mapeado ya todo el genoma. Entonces ya tienen mapeado de diferentes grupos aquí de México, además, incluso, para ver la ancestría. Entonces resulta que me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿A poco Aztlán estaba en el sur? Digo, ¿por qué? Es que ese niño debería haber estado asociado con los Pimas en el norte y salió con unos oaxaqueños. Sí. ¿Qué pasa? Entonces digo, es que esa es otra cosa bien importante, que los objetos o las ofrendas nos hablan también, si lo sabes leer, ¿no? Entonces digo, bueno, este es un barrio de salineros, ¿no? Ahí es donde salió este niño. Eran comerciantes. Los comerciantes estaban asociados con los guerreros, o eran guerreros comerciantes o comerciantes guerreros, ¿no? Y se unían, en este caso, con los mexicas, ¿no? O sea, en las grandes, ¿cómo se dice?, travesías que hacían. Pongamos, ¿no?, hipotéticamente, que su papá haya sido un guerrero. Por eso tiene esa figurilla de un guerrero águila, ¿no? Y andaban en el comercio y se trajo a una oaxaqueña, ¿no? O este mono ya estaba con sífilis, o la oaxaqueña andaba con sífilis y se la trae, y entonces el producto sale con que tiene relación, y no de Oaxaca, pero pegado hacia la costa del Golfo, ¿no? Hacia Veracruz. Y digo, esa es la respuesta que podríamos darle, porque si no, ¿cómo? Y ahí sí, el dato genético no miente, ¿eh? El dato duro no miente. Ahora el otro. El músico, ¿qué diablos está haciendo ahí el músico? Pues era el padrino, o le ayudaba al guerrero, no sé. Y la otra es la diosa del maíz tierno, pues está asociada con los guerreros también, ¿no? O sea, este estaría asociado con el sol, ¿no? Que ahorita también vamos a ver a los lugares de la muerte. Estaría con el ciclo solar es del este a oeste. Bueno, aquí no se ve la ¿cómo se llama? La flecha. Ajá, no, pero este niño está viendo hacia el este. Dices, ese es de Tlatelolco.
Es el niño. Ajá. Digamos, es cerca de la zona arqueológica. Cerca de la zona arqueológica. Su cabeza estaba apuntando hacia lo que es la zona arqueológica de Tlatelolco. Sí. Ok. Él miraba hacia el oeste. El este. Hacia el este. O sea, donde sale el sol. Ok. No, entonces su papá, el ciclo de la vegetación y el ciclo solar son lo mismo, es de este a oeste. Entonces ahí se conjugan el Guerrero y la Jilomen, que están en sentidos opuestos. Sí. ¿Sí? Ahí el que hace ruido es el músico, ¿no? Pero con eso podemos dar una explicación de por qué este niño está asociado con los mijes, ¿no? Y además, el tomarse esta molestia, dentro de esto del dolor, tomarse una molestia de enterrarlo y ubicarle con esos objetos, que no es, por lo que entiendo lo que estás diciendo no es gratuito, no es ponerle una piedrita o ponerle un bastón, tiene un símbolo, tiene su momento y su razón, o sea, tiene un significado. Un significado. ¿Sí? Yeah. Hay una cosa, bueno, no es de aquí de estudios que se hacen aquí en México, pero hay un libro que es bien interesante que nos ayuda a poder resolver este tipo de cosas, que se llama La muerte de la mano derecha, de Robert Hertz, ¿no? En donde él menciona que todo lo que está asociado a la mano derecha es hombre, y todo lo que está asociado a la mano izquierda es mujer. A la luna, la noche, lo feo, lo frío, la menstruación. Y la derecha, pues, es el hombre, lo bonito, la fuerza, ¿no? La vida. Y sí, en muchos casos sí se da. Sí se da. Es parte de un concepto. Parte de un concepto que estábamos hablando al principio, es universal. No es local, ¿no? Sí. Ni hubo tampoco contacto, no, es algo global, ¿no? Entonces estos casos hay que saberlos leer y los, ¿cómo se llama? Los huesos te hablan y también los objetos te hablan, ¿no? Este niño no pudo haber sido, yo digo, bueno, de estos niños, porque son 32 niños los que se aparecieron allí en San Simón Puestlán. Yo, cuando salió esto, fue en el 2012, está en proceso de análisis también. Yo dije que probablemente tenían progeria, es decir, envejecimiento prematuro, porque sus huesos estaban muy largos, unas cabezas que parecían globo, no forma de cráneo, los dientes de forma de Hutchinson, ¿no? ¿Cómo es eso? Hutchinson, o sea que están como podridos, carcomidos el esmalte, ¿no? Entonces, todo eso nos da. Entonces, ya cuando estábamos haciendo el informe, Luis Córdoba, en su tesis de los barrios ahí de Azcapotzalco, menciona que San Simón Puestlán todavía para el siglo XVII era un barrio altamente endogámico, es decir, que se cruzaban entre ellos. Sí. ¿Para qué? Para no perder la hegemonía, el poder, ¿no? Y imagínate para el siglo XVI, incluso entre hermanos o papá, hijo, papá, hija, mamá, hijo, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, no nomás va a haber progeria, va a haber una serie de síndromes y alteraciones genéticas. Y está en proceso. Esto, cuando se termine, va a ser un hitazo, ¿no? Porque podremos ver ahí incluso trisomías 21, Crouzon, pues un montón de procesos ahí. El ADN no se acomodó, tenía que ser, y eso ya te causa desde tener más dedos, no tener mano, visión, oído, etcétera, hasta cosas ya bastante fuertes, ¿no? Como el Hutchinson, el trisomía 21, ¿no? Y esto, además de otro elemento de todos los que estuviste relatando al principio, que tienen que ver con una serie de conceptos, también tiene que ver con la cuestión incluso hasta legal y religiosa, el no mezclar a los genes para una mayor preservación. Ya no tiene que ver con una cuestión religiosa, ya tiene que ver con una cuestión de preservación. Nada más es... Exactamente. Porque estás hablando que el niño de abajo, sífilis, menos de 6 meses. Los otros niños, ¿qué edad tendrían los? 7 años, 6 años. O sea, Ese tendría como 12 años, el más grande. Sí, y la máscara que tiene, y tenía todavía parte del fardo funerario, ¿no? Todo ese lo está haciendo una de mis alumnas, está haciendo su tesis, y va a salir cosas bien interesantes de ese material, ¿no? Que aparte, que esa es la gran ventaja que tiene el antropólogo, ¿no? Que todavía puede leer a los muertos, ¿no? Y los muertos te contestan, si les sabes preguntar. Sí, o sea, no es nada más obtenerlos y ya está, medirlos. Exacto. Es
todo en ese contexto. Esa es la bioarqueología, para mí esa es la verdadera bioarqueología, no nomás clavarse en el hueso, que es efectivamente es la materia de trabajo del antropólogo físico, pero la bioarqueología nos está hablando también de retomar la parte arqueológica, la cronología, el contexto donde está enterrado, las fuentes históricas, ¿no? Que mucha gente no toma en cuenta, o incluso hasta cosas actuales, ¿no? De los grupos yaquis, coras, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de lo que hablamos cuando hablamos de allá de lo de Occidente, de Nayarit? Por Jala. Exactamente. La población de Jala. De Huacatlán. Ajá. ¿No? La figurilla esa, ¿no? Que muy rara. Que estaba como una especie de colocada en una reproducción de lo que es el volcán. Bueno, eso es todo el contexto, pero una figurilla que era un trickster, ¿no? Que para los huicholes, pero para los coras era el hombre iguana. Ajá, sí. ¿No? Y tenía sus dientitos, y pues ahí está. O sea, si también es apoyándose en eso. Y eso que nos está diciendo, que ese grupo que se asentó allá en Aguacatlán son coras. Sí. ¿Sí? Igual también como se ha podido llegar a la determinación que en Teotihuacán hubo un barrio oaxaqueño. Así es. Veracruzanos también hay de todo. Sí. Sí. O cómo se llegó con lo que decías, el niño anterior, el de sífilis, que tenía una relación con gente de Oaxaca, ¿no? Del actual territorio oaxaqueño. Y te digo, y allí sí el ADN no miente, ¿eh? Ahí sí no miente. Bueno, otro tipo de entierros que serían los entierros indirectos también, ¿no? O sea, colocarlos adentro de depósitos de cerámicos. Pero, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Son indirectos y los otros son directos? Directos. O sea, ¿qué quiere decir directo? Que no... es directamente depositado en la tierra, en una oquedad. ¿Y si me ponen en un féretro? Bueno, ahí ya cambia, ahí sería indirecto. Ya. O sea, en la tierra te hacen el hoyo y te ponen, pero es indirecto. ¿Y si me ponen en un petate? Eso ya no juega, o sea, ¿cómo se llama? Mucha gente discute eso también, que eso ya sería una parte pero es como los fardos funerarios, sí. ¿No? Sí. No, entonces ahí era para mantenerlos fraccionados, ¿no? Que no se movieron. Sí. Y estos principalmente son niños, ¿no? Los que se han encontrado dentro de los de vasijas, ¿no? O sea, hordas funerarias. Profesor, sí. Solamente en Sinaloa, se han encontrado urnas en donde hay individuos adultos colocados al interior. ¿Sí? Eso es en el Cobás 25, en campo, y ya en el de la derecha abajo es ya cuando se usa el análisis, son 3 individuos femeninos, se pudo hacer el análisis, se pudo observar que fueron separados, o sea, ¿cómo se llaman? Desarticulados de sus brazos y piernas, y fueron colocados los de la derecha se pusieron a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Esa es otra costumbre, que eso lo reporta Kelly, Gordon, Econ, pero nunca se dieron cuenta de eso, ¿no? Esta es la única urna que hay en posición anatómica y está en el Museo de Mazatlán, ¿no? También era común, si no recuerdo, tengo presente una excavación que hizo la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez ahí en el norte de la ciudad, por Indios Verdes, por donde está la estación del metro Indios Verdes. En los muros encontraron ollitas con niños adentro, depositados en el muro. Así iban haciendo el muro y ponían la olla con el menor fallecido y le seguían construyendo. Sí, bueno, y eso de las ollas pues se hace una connotación al vientre materno, ¿no? O sea, el regreso al vientre materno. Así es. ¿No? Y acá, hablando ya de los niños, bueno, eso cuando hablamos de los lugares del muerto, los niños tenían chance de regresar, ¿no? Pero ahorita lo tocamos. También son las famosas tumbas de tiro, ¿no? Que también son representaciones del seno materno, sí. ¿No? Esto es allá en la presa del Cajón, que también anduve por ahí. Con Raúl Barrera, ¿no? Entonces, los saqueadores, por lo general, todos estaban saqueados, la gran mayoría de las tumbas, que se nombran como a menos de 6, que sí se encontraron todavía en situ, como se ve ahí, las figurillas que son codiciadas por los saqueadores. Y lo que hacían estos señores era, al centro se coloca al muerto, pero a ellos no les interesaba el muerto, donde lo que necesitaban eran las figurillas, ¿no? Y eso nos permitió ver que muchas de las cuentas no eran collares, sino eran cinturones, por ejemplo, porque se encontraron en situ, como en este caso de la izquierda de abajo. Eso también es otra
otra historia, ¿no? Y en las tumbas de Tiro, sí, hay algunos casos en los cuales ponían a alguien, depositaban a alguien, tapaban. Y tiempo después destapaban y depositaban a alguien más. Algunas son únicas, ¿no? O sea, se enterró, se murió, se enterró y ahí quedó. Pero hay otras, como en el caso del cajón, en donde hay reutilización de la tumba. Como se ve aquí en la del medio, abajo en medio, se ve cómo se repungió el muerto, se repegó a la pared, como en el dibujo de arriba se ve mejor. Sí. O sea, te digo, había un respeto, o sea, lo vamos a entrar, pero ahí queda también a un lado. A lo mejor yo soy muy insistente con ello, pero eso no nada más es como tú lo planteas, un respeto, sino también es un conocimiento, y hace rato lo mencionabas, hay una carga simbólica en la forma en que están construidas, realizadas las tumbas de Tiro. Estamos hablando que no es hacer un agujero como en gran parte de lo que es el México prehispánico, sino es un esfuerzo mayor, saber dónde, que no se te venza el tiro, y además hacer una o más cámaras al fondo. Estás hablando de todo un esfuerzo para poder depositar a alguien, que de todas formas ya estaba muerto. Pero lo seguías como si fuera de la familia. Bueno, esta es la familia. Sí. Lo seguías protegiendo, ¿no? Como en este caso, imagínate también, para meter a un individuo tieso, sí, pues quizás en el tiro cabe. Así es. Pero ya para meterlo a la cámara, pues sí, está un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces tengo que... Era todo un conocimiento del cuerpo humano para la extracción del corazón. Bueno, ya hablando de sacrificio, ¿no? Lo de degollación, sí, desprender la cabeza, quitar la piel en los trajes de Xipetote. Pues era un conocimiento increíble. Y más aparte, era el momento de cómo poder, para ciertos rituales, abrir la fosa y sacar ciertas partes del cuerpo, como serían los cráneos. Como en Teotihuacán hay muchos cráneos en las unidades habitacionales o departamentales que le dicen, cráneos, y en otros hay huesos largos, en los campos de cultivo principalmente, que son el fémur principalmente, pero también en la tibia y los húmero y cúbito y radio. Era una similitud al semen, la médula ósea, ¿no? Entonces todo eso lo sacaban, pero eran tan listos que sabían en qué momento, y no abrir, porque en el proceso de descomposición es un foco de infección pues brutal, ¿no? Podemos decirlo así. Querido Arturo Talavera, el tema que estamos desarrollando es tan amplio que pues estamos acordando, pidiéndote si nos puedes dar una segunda parte. Claro. Vamos a hacer ahora un corte. Perfecto. Para cerrar esta primera parte de esta plática, que pues nada más tiene en común que le ocurre a toda la humanidad. Exacto. En algún día nos va a tocar. Y qué pasa con todo ese proceso, y aún tenemos pues tela de dónde platicar. No, de cada uno de esos ejemplos se puede hablar. Y yo te invitaría a que siguiéramos en esta segunda parte, porque nos falta también, y qué diferencia existe ya con la llegada de los españoles, porque hay un cambio de concepción. Entonces, hoy en este momento, pues estamos terminando esta primera parte de la plática acerca de los enterramientos en el México prehispánico y virreinal con el doctor Jorge Arturo Talavera González, con quien siempre es un gusto platicar, porque como él dice, pues de un tema agarramos es la punta de un ovillo y de ahí nos vamos y no nos gusta platicar, y más de temas con un conocedor como él. Así es que yo, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta primera emisión acerca del tema de enterramientos en el México prehispánico y virreinal, que es posible por la generosa participación del antropólogo físico, el doctor en antropología Jorge Arturo Talavera González, investigador del INA, adscrito a la Dirección de Antropología Física.
Gracias a nuestras escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Los invitamos a que sintonicen la segunda parte de esta plática acerca de enterramientos en México prehispánico y virreinal. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. Realización, Evanibaldo Morales Ellis, nuestro querido Aldo. Edición y grabación, Rubén Martínez Esquivel. El apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. La conducción de esta emisión, su amigo Luis Alberto López Guario, que los invita a continuar con nosotros. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias Muchas a gracias. ti y a todo el equipo de Radio INA. Muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.